Hola, tío. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. Hola, Milenita. Hola, Yanecita. Hola, buenas noches. Hola a todos, Hola. buenas noches. ¿Cómo está todo por ahí? Hola, Mao, ¿cómo está? Hola, Buenas tío. tardes. Hola, tío Mao. Hola, está? Mafe. Hola, tía Janet. Hola, Hola, Tina. tía. Hola. Mao. Hola, Marta. Mauricio, ¿no? Hola, Janet. Hola a todos. Hola, Leito. Bueno, No veo a Norberto, ya lo ya vi. lo vimos. No, ya. No, ahí está. Hola, No había Norberto. activado, no había Ay, activado la cámara. sí, hola, tía. Hola, Ah, ya. abuelita. Hola. Bueno, ¿Cómo ¿Está están? ahí? ¿Cómo están? Está acostadita. Bien. Tiene mucho Corren dolor. por la orilla porque está ermita. Hola, Mao. La Amador tocó darle ¿Qué tiene? dolor de huesos. mm, Está bien decaída, pero bueno. bueno, ahí que escuchemos ahí ahorita la reunión con la abuelita y pues de paso, sí, incluir en la oración de cada uno también, incluyamos a la abuelita. ¿Listo? Bueno. Ay, qué bonito verlos de nuevo. Bueno, tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar, tío. Gracias. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo por Amén. este honor tan precioso, tan hermoso. Participar de su palabra. Qué bendición. Y dice en el Salmo 103, dice el 2, dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Padre precioso. Muchas gracias, Dios de la gloria. Alabamos y glorificamos su precioso nombre, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Siempre será glorificado el nombre del Señor Jesucristo en la tierra, a través de nuestras bocas y nuestros corazones. Gracias, precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae los beneficios de tu gloria. Los beneficios del Espíritu Santo vengan para estas casas, vengan para estos hogares, vengan para estas familias. Todos los beneficios del Espíritu Santo, toda su gloria se manifieste en estos hogares. Ven, Espíritu Santo, bienvenido, poderoso Espíritu Santo, trae beneficios de gloria, trae beneficios de poder, trae beneficios a cada cuerpo, a cada mente, a cada corazón, Espíritu Santo. Trae esos beneficios de tu gloria, Espíritu Santo, desde el más pequeño hasta el más grande, Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria, Espíritu Santo. Desata tu gloria, Espíritu Santo, en estos hogares, en estas familias, Espíritu Santo. Glorifícate grandemente. Toma el control, Espíritu Santo. Llena de gloria, llena de poder, Espíritu precioso, divino, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Obra Espíritu Santo, bienvenido a esta reunión, poderoso Espíritu Santo. Desde el más pequeño hasta el más grande, tómalo, Espíritu Santo, porque estas familias las entregamos al Señor Jesucristo, todas completas para el Señor Jesucristo. Esos beneficios de gloria, Espíritu Santo, esos beneficios de mentes abiertas, corazones abiertos para nuestro Padre Celestial, para honrar y glorificarle para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Trae esos beneficios de gloria, Espíritu Santo, esos beneficios en sus cuerpos, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de cada cuerpo, toma el control de cada corazón, de cada mente, Espíritu Santo. Toma el control de esta reunión, Espíritu Santo. Trae fuerzas, Espíritu de Dios, trae libertad, llena de gloria, llena de poder cada cuerpo, Espíritu Santo. La gloria de Dios viene y el Espíritu Santo viene con poder y gloria y se va la maldición, se va la enfermedad, se va el desaliento, se va el desánimo, se va la tristeza, se va el dolor, sale la angustia, sale el desespero, porque el Señor Jesucristo quebranta toda obra de maldad y el poder del Espíritu Santo funciona en poder y en gloria. Son los beneficios del Espíritu Santo, están escritos y lo creemos y lo recibimos para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre precioso. Gracias, mi Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Siempre la gloria y la honra siempre conducirá a ti, mi amado Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hola, tía Fanny. Permiso. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, entonces, juiciositos, vamos a leer la palabra, a ver, qué nos va a enseñar Dios en la tarde de hoy. Listo.
Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces, acá vemos que ya nuestro Señor viene para el domingo de Ramos, ¿sí? El domingo de Ramos, ya aquí es la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y dice que Betania y Betfagé quedaban frente al Monte de los Olivos, donde a nuestro Señor le gustaba siempre ir a orar cuando estaba en Jerusalén. Y bueno, que también que nuestro Señor solía quedarse en Betania. Entonces vemos que Betania estaba bastante cercano a Jerusalén. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos para que fueran a la aldea de enfrente. Entonces aquí nos dice a la aldea de enfrente, pues nos deja en entredicho si es Betfagé o si es Betania, ¿cierto? Bueno, y dice que cuando entren van a hallar ese pollino en el cual ningún hombre ha montado, tenían que desatarlo y traerlo. Y que si alguien les dijere que por qué hacían eso, que tenían que decir que el Señor lo necesitaba y que luego lo devolvería. Entonces acá vemos que nuestro Señor ya conocía de antemano lo que iba a pasar, ya sabía que iban a encontrar ese pollino, que lo iban a encontrar junto al asna y que alguien les iba a preguntar. Entonces vemos cómo funciona la parte de la profecía de alguna manera, ¿sí? Entonces la profecía de nuestro Señor funcionaba en la manera en que Él podía predecir las cosas antes de que sucedieran, ¿sí? Entonces, bueno, y pues obviamente ya sabemos que pues nuestro Señor Jesucristo es Dios, por lo tanto Él tenía la capacidad de poder ver las cosas antes de que sucedieran. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Entonces vemos que era suficiente que los discípulos les dijeran a quienes les preguntaban que nos necesitaba nuestro Señor, ¿sí? Y que luego lo iba a devolver. Con esas palabras lo prestaron. O sea que ellos, los dueños del asna o los que estaban ahí en ese lugar, conocían quién era nuestro Señor. Entonces, esta parte también es muy bonita porque nuestro Señor mandó pedir un asna y a su pollino de personas que lo conocían, no de desconocidos, ¿sí? Hubieran sido desconocidos, obviamente no iban a dejar que se los llevaran. Entonces, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces, nosotros ya sabemos que el manto representa nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro Señor esté sobre nosotros, que esté sobre nuestros corazones, que esté dentro de nuestros corazones, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ¿quién es el que entra a nuestros corazones cuando aceptamos a nuestro Señor? El Espíritu Santo. Pero nosotros, en la medida en que nos llenamos de su palabra, también su palabra va estando en nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, sobre el pollino, y se sentó sobre él nuestro Señor. También muchos tendían sus mantos por el camino. Entonces, aquí vemos una vez más el símbolo de nosotros quebrantar nuestros corazones ante Dios, ¿sí? Nosotros debemos ofrecer nuestros corazones ante la presencia de nuestro Dios. Bueno, entonces los mantos, ya sabemos, nuestros corazones, y otros cortaban ramas de los árboles. Efectivamente era el día de la fiesta de las ramas, que nosotros ya vimos que estaba estipulada en el Antiguo Testamento, entonces no era casual, este era un día especial para el pueblo judío, porque iba a comenzar una de las Pascuas más importantes, para nosotros la más importante, para nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Es la más importante. Entonces, y bueno, algo que vimos cuando hablamos acerca de las ramas, que esas ramas están representadas en nosotros, ¿sí? Nosotros somos también esas ramas y nosotros debemos ofrecer nuestras vidas ante Dios, ponerla a su servicio. Dice que las tendían por el camino.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, toda la gente aclamaba, alabando a nuestro Dios y reconociendo que nuestro Señor Jesucristo venía en el nombre de Dios. Después decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Entonces aquí ellos le reconocían como el Mesías porque el Mesías le mencionaban como el hijo de David en el Antiguo Testamento. Pero bueno, en una ocasión nuestro Señor también les preguntó de quién es hijo el Cristo y cuando ellos dijeron de David, nuestro Señor les dijo, pero entonces David, ¿por qué le dijo Señor? ¿Sí? Entonces, no es que sea hijo de David, sino descendiente de David, es muy diferente. Pero pues en ese tiempo pensaban, y pues supongo que aún los judíos piensan que el Mesías es hijo de David, ¿sí? Entonces, pero por eso dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Entonces, vuelvo a decir, es muy importante que nosotros tengamos claro que nuestro Señor es el Mesías, nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro Señor es el que viene en el nombre del Padre, de nuestro Dios. Hosana en las alturas. Entonces aquí eran palabras de alabanza y de adoración. Y bueno, como ya hemos visto, lastimosamente estas palabras de adoración y de alabanza y de recibimiento, en pocos días, en 5 días o 4 días, se convirtieron en palabras de crucifique. ¿Sí? Entonces, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, nuestro Señor estuvo en el templo y luego salió a Betania, donde a él le gustaba quedarse, que era el lugar donde vivía Lázaro. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces aquí entra la partecita de que nosotros no solo debemos tener hojas, nosotros también debemos tener fruto, ¿sí? Y aquí cuando dice, pero no era tiempo de higos, o sea, no encontró higos porque no era tiempo de higos, sino estaba fuera de tiempo. La palabra nos dice que nosotros debemos estar listos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo nosotros debemos dar fruto, ¿sí? O sea, nosotros no debemos de ser como esta higuera que aunque no era tiempo de higos, pues obviamente no tenía higos, pero nosotros aún fuera de tiempo sí debemos dar fruto, ¿sí? La palabra dice, en su tiempo y fuera de tiempo debemos dar fruto, debemos estar preparados en todo tiempo. Entonces, esta partecita de la higuera también está hablando de nosotros. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí ya espiritualmente la higuera se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, nuestro Señor es el fruto de la resurrección y Él salió de Israel. Pero de esa higuera nadie más iba a volver a comer fruto. ¿Por qué? Porque esa higuera fue la misma que iba a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entonces vemos que aquí nuestro Señor lo que se encontró fue que estaban haciendo negocio en el templo. Y pues no sé si de pronto leyeron lo que les dije que ellas de Ezequiel, creo que fue 8, capítulo 8, acerca de lo que hacían en el templo. Entonces, la verdad, acá vemos de alguna manera reflejada la indignación en nuestro Señor Jesucristo con respecto a lo que hacían en el templo de su Padre, en el templo que todos decían que era del Padre, pero que lamentablemente lo tenían como un lugar de negocio, ¿sí? Entonces, bueno, una vez más, el templo es un lugar santo, un lugar de mucho respeto, tanto que nuestro Señor no consentía ni siquiera que nadie atravesara el templo llevando utensilios. Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Entonces, esta parte es importante. La casa de Dios será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Entonces, aquí vemos por qué nuestro Señor no permitía ni siquiera que pasaran llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Porque dice que habían hecho la casa de Dios, la habían hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron, los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Por qué buscaban cómo matarle? Porque ellos eran los administradores del templo y todo lo que ellos permitían era lo que nuestro Señor estaba diciendo, que ellos habían convertido ese templo, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Entonces, de una manera indirecta o muy directa, les estaba diciendo a los escribas y principales sacerdotes, ladrones. Esta parte es interesante, esta parte es muy bonita. Entonces dice, porque le tenían miedo, dice, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces buscaban matar a nuestro Señor porque tenían miedo, ¿sí? O sea, tenían miedo de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se admiraba de lo que Él enseñaba, de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, esta higuera es Israel, ¿sí? Y esa, por decirlo de alguna manera, esa maldición que hizo sobre la higuera nos muestra el poder que tienen nuestras palabras, que nosotros tenemos poder para bendecir o para maldecir con nuestra palabra. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, ¿qué sería esta fe? Confianza en Dios, ¿sí? ¿Qué es esta fe? Fidelidad hacia Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, acá nos dice que nosotros, si le decimos a este monte, ¿qué vendría representando al monte? Los problemas. Si nosotros cogemos los problemas y a los problemas les decimos, quítate y échate en el mar, y el mar simboliza de alguna manera al mundo, a la tierra. Entonces, si nosotros cogemos los problemas y los desechamos, no dudando en nuestro corazón, sino creyendo que será hecho lo que estamos diciendo, lo que digamos será hecho. Entonces, aquí vemos una vez más el poder de la palabra en nosotros, en que nosotros no debemos ni preocuparnos, no debemos afanarnos, no debemos acomplejarnos, no debemos andar tristes, ¿sí? O sea, digamos, aquí se encerraría toda esa parte de ser negativos. Nosotros no estamos llamados a ser negativos, sino a siempre hablar bien, ¿sí? Digamos, la palabra maldición sencillamente es maldecir, ¿sí? Maldición viene de maldecir. Nosotros no debemos decir cosas malas. Nosotros, porque cada vez que nosotros decimos una mala palabra, cada vez que decimos palabras negativas, palabras de queja, palabras de juicio, de murmuración y de crítica, son maldiciones, son maldecir. Estamos maldiciendo. Entonces nosotros estamos llamados a decir buenas cosas en todo tiempo, a ser positivos, a ver lo que no es como si fuera, ¿sí? Esta parte es muy importante porque esta es la principal enseñanza aquí cuando nuestro Señor les dijo, les dijo a ellos que ellos también lo podrían hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos que será hecho lo que decimos, así será. Y eso se aplica tanto para lo bueno como para lo malo. O sea que nosotros también podemos llamar las malas situaciones. Si nosotros solo nos quejamos y decimos malas cosas, las estamos diciendo y muy seguramente también nos van a llegar. Entonces, por lo tanto, tened cuidado con nuestras palabras. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, aquí ya nos hace una aclaración y una profundización. Tanto lo que nosotros hablamos es importante, pero es más importante, por decirlo de alguna manera, o tiene más relevancia lo que nosotros le pidamos al Padre en oración, en nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿sí? Esto también es muy importante. Entonces, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, esto es para que también lo hagamos a diario. Cuando estemos orando, primero, o sea, aquí nos muestra uno de los principales puntos de la oración. ¿Cuál es? Pedirle a Dios que nos perdone. ¿Sí? Ese es uno de los principales.
Al principio de la oración debemos ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, porque la palabra dice que Dios no oye a los pecadores. Por esta razón es primero necesario solucionar el problema del pecado para poder tener intimidad y comunión con Dios. Entonces, y acá nos dice que cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, quiere decir que siempre que estemos orando debemos perdonar cuando tengamos algo contra alguien, porque de esta manera podremos recibir el perdón de nuestro Dios. Pero si nosotros no perdonamos a alguien que tenga algo contra nosotros, Dios no va a poder perdonarnos y pues sencillamente Dios no va a escuchar esa oración que nosotros vayamos a hacer. Podemos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, podemos orar todo el día, pero si no hemos perdonado a alguien que tenga algo contra nosotros, o si nosotros tenemos algo contra alguien, Dios tampoco nos puede perdonar. Y al no perdonarnos, Él no escucha la oración del pecador. Así de sencillo. Esta parte es interesante. Entonces, por eso, digamos, en la oración de Daniel, uno de los primeros puntos es pedir perdón. Es más, creo que es el primer punto, es el principal, es el primero. Siempre es comenzar con arrepentimiento por lo que hicimos en el día, por nuestros pensamientos, por nuestros actos, si ofendimos a alguien, si hablamos mal, si actuamos mal. Esa parte es importante. Entonces, de esta manera, nuestro Padre que está en los cielos, cuando nosotros perdonamos, también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así de sencillo. Volvieron entonces a entrar a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces, ¿de qué le estaban hablando? De los milagros, señales y prodigios. Y no solo de eso, sino de con qué autoridad usted vino aquí a tratarnos de ladrones y a volcar las mesas y a sacar a los cambistas. ¿Sí? Eso era lo que le estaban preguntando. Entonces Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces acá vemos que ellos no era que fueran inocentes, ellos eran muy astutos, porque sabían, cuando nuestro Señor les puso esta pregunta, ellos tenían la capacidad de pensar y decir: si decimos esto, no nos va a ir bien, y si decimos esto, tampoco. Entonces aquí Jesús nos está acorralando. Entonces vemos que ellos no pecaron inocentemente, sino que con conocimiento de causa crucificaron a alguien inocente. Entonces, así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, aquí vemos que Dios, y eso precisamente también lo estuve leyendo en Ezequiel, creo que ya voy en el capítulo 20, habla que Dios no responde cuando una persona que vive en pecado le consulta, ¿sí? Esta parte es interesante. Entonces, aquí por eso nuestro Señor no les contestó a ellos. ¿Por qué? Porque había maldad en sus corazones. Por lo tanto, si nosotros queremos que Dios responda a nuestras preguntas, a nuestras peticiones, a los anhelos de nuestros corazones, debemos tener un buen corazón para podernos acercar ante Él. Bueno, familia, acá ya finaliza este capítulo. Me gustaría conocer qué aprendimos, o bueno, si se me pasó algo por alto de este capítulo. ¿Quién le gustaría comenzar? Hola, tía Jane. Hola, familia hermosa. El versículo 17 que dice: seamos administradores de su palabra y no cueva de ladrones, sino casa de oración para todos. El versículo 25, cuando estemos orando por el perdonar, o sea, como decía ahí el versículo, que siempre, si queremos ser perdonados, debemos perdonarnos y perdonar a nuestros enemigos. O sea, es como una parte importante, que si queremos ser perdonados, debemos perdonar.
Gracias. Vale, gracias, tía. Sí, la verdad, vuelvo y digo, eso es la principal parte o el principal punto de la oración. Si nosotros no lo hacemos, muy seguramente Dios no va a escuchar esa oración y como dije, podemos durar 1 hora, 2 horas, todo el día orando y esa oración no va a pasar del techo, porque es necesario tumbar o derribar ese muro de pecado que tenemos ante nuestro Dios. ¿Y cómo se logra? A través del arrepentimiento. Gracias, tía. Ahí complementando con lo que dice Jan, es comenzar la oración. Bueno, esto está muy bonito porque a veces empezamos a orar y pues no limpiamos primero antes de entrar a la casa, ¿no? Entonces, comenzar la oración con arrepentimiento. Arrepentimiento es mirar qué hicimos mal en el día, en la noche. Entonces, empezar limpiamente, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de las cosas pequeñas o grandes que hicimos, porque igual ofenden a Dios. Y también en el transcurso del día, o días pasados, años pasados, los que nos hayan ofendido, pues también tenerlos en oración y perdonarlos, porque si no, no nos escucha Dios. Exacto, tía, súper. Pedir Todo será en perdón, vano porque si no nos limpiamos perdona. los zapatos no va a haber entrada. Exacto, súper lindo, tía. Muy bonita esa partecita. Si nosotros no nos limpiamos los pies, pues ¿cómo vamos a entrar? Y ese es el ejemplo de por qué nuestro Señor les lavó los pies a sus discípulos, literal. Y por eso dijo, si ustedes tienen los pies limpios, están todos limpios. ¿Por qué? Porque lo que se ensucia a diario son nuestros pies. Cuando salimos a la calle, al mundo, lo que se ensucia son los pies, simbólicamente, ¿no? Entonces, por eso, el limpiar nuestros pies es importante para poder entrar a la oración. Gracias, tía, muy bonito. La otra partecita es muy importante, esa sí que es importante, el poder de la palabra, la actitud con que contestemos una llamada, un saludo, con que nos refiramos a las demás personas, las murmuraciones, las quejas, el mal genio, la quejadera, perdón, la queja, todas esas cosas como que van entrando al cuerpo, a los huesos, y eso es lo que uno va reflejando. Entonces uno o nota alegría en alguien o como amargura en alguien, ¿no? Entonces eso es importante, muy importante. Súper, tía. Y lo mismo, a nosotros con quién nos gusta estar, con alguien pesimista, Sí, negativo, sí, amargado, o con alguien sí. feliz, alegre, contento, que a todo le ve lo bonito. Así de sencillo. Si a nosotros nos gusta compartir con esas personas, pues busquemos también ser de esas personas. Y el buen genio atrae. Exacto, exacto, sí, todo va bien. Súper, 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 súper. Gracias, tía Fanny, súper bonito. Bueno, ¿a quién le gusta? Ah, vale, tío Alberto. El pedacito del 3. Y si alguien dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Ahí Jesús muestra su autoridad, que ya tiene sus seguidores también, porque a él uno lo seguía para criticarlo, pues ya tenía también sus buenos seguidores, y luego lo que dice en la tercera, que dice que primero lo alababan diciendo bendito sea en el nombre del Señor, bendito y alabado, y luego le decían crucifícalo. Pero él mostró ahí su autoridad y él vino a cumplir su propósito era llegar a donde tenía que llegar, y él ya sabía lo que tenía que hacer y nos enseñaba de por qué, él por decir algo en su palabra, cuando nos dice, que debemos de tener o sea, digamos, tener el cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, de la buena energía es bonito transmitirla, a veces por más que sea, porque es bonito que desde por la mañana cuando, por ejemplo, como decía mi papá, que a veces duraba saludándose, y cómo me le va, don fulano, qué tal, eso es bonito comenzar el día con el buen saludo, que a veces cuando va pasando le alegran a uno el día cuando pasa uno y hola, ¿cómo me le va? Buen día. Entonces, eso lo motiva a uno y eso lo llena a uno de energía durante el día. Y lo mismo nuestro Señor, que cuando le oramos y cuando estamos bien con Él, haya lo que haya lo que esto siempre vamos a tener un bonito día, una bonita labor, siempre vamos a tener buenas cosas, pero cuando lo alejamos
o esto cuando el mal genio o la mala palabra, eso, ahí uno mismo se daña el día. Eso depende también eso va en el corazón y en el sentimiento y en el pensar de uno, de la persona. Gracias. Súper, tío Don Alberto, eso es muy cierto. A veces cuando uno por alguna razón se preocupa o le sale mal genio o algo, todo sale mal. Y es una tras otra y una tras otra. Y uno tiene que parar y decir, no, esto ya, ¿sí? Y ahí uno tiene que ser consciente que es por culpa mía. ¿Por qué? Porque lo que dijo el tío Norberto, si somos positivos, desde el comienzo del día, todo nos va a ir bien en el día. Eso es importante. Gracias, tío Norberto, porque esa es la clave para que nosotros vivamos un día, digamos, perfecto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y con respecto a lo que nos dijo ahorita la tía Janet, a mí se me pasó una partecita, que la tía nos dijo que nosotros debemos ser administradores, ¿cierto? Cuando nuestro Señor entró y despejó el templo. Pero entonces hay otro símbolo importante del templo. El templo representa nuestro corazón, porque nuestro corazón es el templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos limpiar nuestro corazón. Ese es todavía un significado más profundo de la purificación del templo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que purifiquemos y limpiemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Y ahora, encerrados en nuestra habitación, ahora sí podamos orar al Padre. Nuestro corazón se convierte en la casa de oración. ¿Sí? Entonces, eso significa un poquito más profundo, pero ahí poquito a poquito vamos profundizando más espiritualmente. Muchas gracias, tía Jane, porque esa parte es muy bonita. Valentina creo que levantó la manito. ¿Sí nos quieres compartir algo? Sí. Es que colocó levantar la manito. Bueno, Leito. Vale, Leito. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Leito. Vamos a la palabra, me llama aquí la atención. El 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces tenemos que tener fe en Él. Él es el único que puede cambiar la situación. El 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿cómo debemos pedir? En oración. Y para que el Señor nos escuche nuestra oración, debemos perdonar. Entonces, muy importante esta palabra de hoy porque nos enseña cómo ser diariamente. Gracias, mamá. Gracias, Leito. Sí, cómo vivir diariamente, como nos dijo el tío Norberto, cómo vivir a diario y pues la clave también de la oración para poder tener comunión diaria con el Padre. Patro creo que estaba levantando la mano. Vale. Hola, familia. Hola. Mi tío Norberto dijo dos cosas geniales. Pues como ya lo habíamos visto esta parte 2 veces antes, entonces yo pues dije, pero mi tío me contestó una pregunta que me ha hecho estos últimos días y es, ¿por qué siempre la Biblia dice que nosotros merecemos la muerte? Literal, y a veces lo dice de una forma muy fuerte, que merecemos el infierno, que merecemos lo peor, que por nuestra maldad, y pues yo siempre me he venido haciendo esa pregunta y he visto a gente buena entre comillas. ¿Y por qué digo buena entre comillas? Porque nosotros pues decimos, yo no le robo nada a nadie, yo no le quito nada a nadie, yo no le estoy haciendo nada a nadie, y puede ser uno tan fuerte que dice, si esa persona, mi esposa, no quiere estar conmigo, pues que se divorcie, ella es la que pierde. Yo soy el que pone la plata. Entonces, el tío Norberto dijo algo genial que dice, primero, alguien le prestó, yo no sabía que le había prestado el pollino, sí, o sea, y con todo gusto, y todos lo recibieron con todo gusto al rey, pero luego dijeron crucifíquenlo. Esa fue la respuesta, esa es la maldad que nosotros tenemos, la que tenemos escondida en nuestro corazón, la que si no fuera por la policía o la ley, quién sabe qué más haríamos, porque nosotros no hacemos tantas cosas solamente porque sabemos que hay repercusiones, hay cárcel, o no solo hay cárcel, hay muchas otras cosas. La ley acá y las repercusiones que hay son las que no nos dejan cometer la maldad que tenemos guardada. Y hoy estaba aprendiendo que todo tiene un trecho, o sea, hay un camino que es el de Dios, pero a nosotros nos gusta el fácil, nos gusta hacer trocha, nos gusta hacer trocha. ¿Y cuál es la trocha que nosotros hacemos? Hacer trampa. Entonces nos vamos por el camino que a nosotros, a nuestra manera, y si nos salimos con la nuestra, pues simplemente nos salimos con la nuestra. Pero ¿a quién engañamos? Dios sí no puede ser engañado.
Entonces, por fin entendí cuál es esa maldad. Yo digo, Dios, pero ¿cuáles tan malos somos de verdad? Entonces, por decir, hoy estaba aprendiendo sobre la maldad del sexo. Todo empieza con algo que vio, con algo que escuchó, y pasó, y siempre más, hasta que llega el final a la depravación, es el sexo infantil, que es la depravación total después de haber pasado por grupal, por un montón de cosas, por la homosexualidad y todo esto. Bueno, y el otro que dijo el tío, y así es el ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida como humanos, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo. Y lo otro que dijo el tío, que es la buena energía de las personas y nosotros ser lo bueno, ¿sí? Para todo el mundo. El buen árbol para que todo el mundo venga a buscar tranquilidad y a buscar reposo y a buscar la sombra en nosotros. Pero también hay que tener cuidado con la gente que nos trae la basura, su basura. Entonces, nos ha pasado bastante. Y pues nosotros en algún momento nos dimos de ayudar a muchas personas, escucharlas y ayudarles, de pronto por lo que ya llevamos más adelante. Pero nos damos cuenta si alguien viene a contarnos sus problemas y en lugar de nosotros ayudarle, resultamos nosotros cargados. Gracias, familia. Vale, Patro. Esa partecita de por qué la Biblia enfatiza tanto en que nosotros merecemos la muerte es para que valoremos la salvación. Así de sencillo. Entre más seamos conscientes de que merecemos la muerte, más vamos a valorar la cruz, ¿sí? Esa es la clave. Y ahorita, digamos, lo que Patro decía, y que pues complementando lo del tío Norberto, de esa maldad que aflora, ¿por qué? Aquí nos muestra a las personas que se acercan a Dios buscando que les solucione todos los problemas. Y cuando Dios no soluciona los problemas como uno quiere, uno se vuelve en contra de Dios. Literalmente eso fue lo que pasó aquí. Recibieron a nuestro Señor porque pensaban que Él iba a venir y los iba a gobernar. Iba a acabar con la pobreza porque Él multiplicaba panes y peces, porque Él hacía milagros, porque sanaba a los enfermos. Entonces Él iba a acabar con toda la pobreza. Pero cuando vieron que no era así, entonces prefirieron decir, bueno, crucifíquenle, porque Él no es el que necesitamos. Entonces, es muy interesante esa maldad. Gracias, Patro. Y gracias por complementar esa partecita que el tío Norberto también nos mencionó. Gracias, tío Norberto. Vale, ¿nos quiere compartir algo? El versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Aquí hemos aprendido lo importante que es alabar a Dios como Él quiere ser alabado. Dios también nos dice que debemos venir a Él. Tenemos que limpiar nuestro corazón de toda maldad, de pecado. Nos pide oración, tener nuestras manos alabadas a Él, hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. Y cuando agradamos a Dios, hallamos una satisfacción en nosotros mismos. Gracias, Vale, muy bonito. Y me hiciste recordar una parte en la Biblia donde dice que nosotros nos debemos presentar ante Dios con manos limpias. Y hay una parte, en otra parte, donde dice que manos limpias de sangre. Entonces, esa parte es interesante. Lo dejo ahí solo como aporte, porque eso, o sea, yo cuando vi ese versículo, que Dios quiere que nos acerquemos con manos limpias, y en otra parte donde nos dice limpias de sangre, quiere decir que el pecar es literalmente derramar nuestra propia sangre en nuestras manos. O sea, nosotros nos estamos matando a nosotros mismos porque nos estamos llevando al infierno. Entonces, esa partecita es interesante. Gracias, Vale, muy bonito. Bueno, no sé si alguien más quiera. Vale. Ay, sí. Ya está todo resumido, pero sí quería de que nosotros, por decir lo más importante, empezando en nuestros corazones, de todo lo que se habló ya, es el respeto en la casa de Dios, el respeto en la iglesia, el respeto cuando entramos a orar, poner de verdad en nuestro corazón, porque ahí nos damos cuenta que nos decían en un tiempo, vaya ahora y vaya que se perdonen los pecados, vaya a rezar 5 Padre Nuestro, Dios te salve María, vaya haga esto y esto y esto y está perdonado. Vemos que no es así. Aquí hay que ponernos, como dice, primeramente respetar a Dios con lo que está cuando empezó en la entrada triunfal a Jerusalén,
todo lo que ellos hicieron, el respeto. Y pues en la cuestión de la boca, que nos dice un proverbio que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces me acordaba por ahí alguien que dijo de los quejambres, que venía una persona por allá y ya los otros decían, allá viene una quejambre, allá viene un lamento, y decía uno, ¿y dónde se ganó ese título? Entonces vemos que aquí, por decir, nos enseña otro versículo que nos dice, tened fe en Dios, que es lo más importante. Lo más importante, y ahí con la fe, mire todas las promesas que nos tienen, que si pidamos con fe, recibiremos, que si hacemos con fe, se hará, que así como la higuera, él le habló a la higuera, pues es un ejemplo muy claro de encontrar un fruto constante en cada uno de nosotros. Pues es muy entender casi, ya prácticamente resumir casi todo el capítulo y de ahí cuando él purifica el templo, nos demuestra que sí, él se enoja y él no le gusta que nosotros, por decir cualquiera en un templo, en una oración, alguien prácticamente no respete o venga con otro esto de pronto más adelante, de pronto entre nosotros mismos, porque ya uno sí lo siente, ya que alguien esté uno en oración o en un culto o en algo y alguien llegue conversando, preguntando, eso se siente, pues, como se dice, el martillazo, que eso no debe ser así, y nos demuestra. Ya no tenemos tiempo, ya. El capítulo 30, donde ellos discutían para ver cómo matarle, y él sabía los corazones, o sabe, cuando ellos dijeron, entonces discutieron entre ellos y últimamente acordaron, como hoy vemos en el mundo, las trampas, la comodidad, y decirle, entonces él responde, tampoco yo, y lo que usted decía, hermano, realmente Dios no comparte con los hombres, con los hombres perversos. En otro salmo y en otro proverbio lo dice, papi, que él no pues, está. Ya no más, papi, no nos extendamos tanto, papi, seamos más puntuales, porfa, en serio, ya no más, es que ya lleva mucho tiempo, papi, tenemos que ser más puntuales, porfa, que en serio tenemos el tiempo medido, ¿listo? Igual mi papi resumió prácticamente todo, pero muy extenso. ¿Sí? Gracias. Pero entonces aquí él les demuestra que no comparte. Sí, ya lo dijo. Realmente quería burlarse de él y tenían. Sí, bueno, vale. Bueno, el tío Lalo, es que el tío Lalo no ha podido hablar. Tío Lalo, qué pena. No lo hemos dejado. Tranquilo, gracias. Dios les bendiga a todos. Qué enseñanza tan bonita. El 9 dice, es un versículo muy bonito que nosotros debíamos de haber entrado desde un principio. De esta manera, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así se empieza con el Señor Jesucristo. Y el 17 dice que mi casa será llamada casa de oración. Nosotros somos la casa. Él quiere que la oración siempre esté en nosotros. El reino de Él esté en nuestros corazones siempre constante para seguir orando, para seguir intercediendo unos por otros, pero mayor en nosotros, mayor. Ese llamado es para nosotros, porque en nosotros está el Señor Jesucristo y que siempre permanezca la casa de oración. Y me llama mucho la atención es el 20. Dice que vieron la higuera que se había secado desde las raíces. ¿Cuál será la higuera que debe de secarse de raíz? La enfermedad, la maldición, el fracaso, esas debilidades carnales. ¿Qué será esa higuera que debe de secarse de raíz? Esas higueras de raíces deben de secarse de raíz y no deben de estar en nuestros corazones, siempre glorificando al nombre del Señor Jesucristo. Y me devuelvo al 10, dice, bendito el reino de nuestro Padre. Gracias, Padre precioso, por esta oportunidad tan hermosa, siempre glorificando el nombre del Señor Jesucristo y siempre exaltando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso es lo que Él quiere. El Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos en fe, en gloria y en poder, y que nuestra casa permanezca siempre en la oración que Él nos quiere todos los días constantemente. Gracias, familia. Dios les bendiga a todos.
Vale, vale, gracias. Familia, qué pena. Hoy terminamos un poquitico tarde, entonces toca cortar así como muy eso. Muchísimas gracias. La verdad estuvo muy bonito, aprendimos mucho. Bueno, la ventaja es que el fin de semana ya tenemos más tiempo sin limitación de tiempo. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Hasta Bendiciones. mañana, Dios les bendiga. ¿Listo? Gracias, Dios les bendiga a todos. Descansen todos. Chao. Bonitos sueños, bonitos descansos. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Saludos.